Shalom. En esta ocasión hemos titulado este pequeño estudio o análisis los hijos de Elohim y las hijas de los hombres. Otro tema bastante controversial y que ha traído bastante confusión entre los estudiosos y los que buscan de la verdad de la palabra. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón, porque siempre le fallamos, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Eterno Padre, te pedimos perdón porque estamos en deuda contigo, Rey. Estamos en pecado, Padre, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión, por nuestra falta de fe, porque perdemos el tiempo en cosas que realmente son inútiles, en vez de estar estudiando tu palabra y buscando tu presencia, Rey eterno. Perdónanos a nosotros, los que estamos buscando la raíz de la palabra, y a tu pueblo de Israel, Rey eterno. Que esta enseñanza y estas palabras que tienes para nosotros en esta tarde, en este día, penetren en lo más profundo de nuestros corazones y traigan claridad en nuestra mente para comprender uno de los temas polémicos de los cuales hay grandes controversias. Eterno Padre, te damos todo agradecimiento por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Comenzamos este pequeño análisis o estudio con el verso de Génesis 4:16 que nos dice: y salió Caín de delante de Yahweh y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Vemos en la pantalla una ilustración de un artista que imaginó cómo pudo haber sido el asesinato de Abel. La tierra fue poblada al principio por dos grandes personajes, ambos descendientes de Adán. Por un lado Caín y su descendencia, y por el otro lado Seth y la suya propia. Sin embargo, para los fines de este análisis es preciso recordar que Caín se apartó de la instrucción de Yahweh por no obedecer ni estar bajo su autoridad. Esto lo demostró cuando mató a Abel, su hermano, y se convirtió en el primer homicida conocido. Y a raíz de ese aberrante acto, el Creador lo maldijo y lo expulsó de su lugar de origen. Vemos allí este verso de Génesis 4:11 que nos dice: pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Al decir la Escritura que Caín salió de delante de Yahweh, significa que se apartó por completo de sus ordenanzas y no quiso estar sujeto a la voluntad de su Creador. Asimismo, toda su descendencia no quiso andar en los caminos de Yahweh, desenfrenándose en todo género de maldad. De esa manera, Caín quedó condenado a la vida errante. Todo aquel que se aparte de los mandamientos e instrucciones del Creador estará dando tumbos de un lado al otro. El antepasado de los ganaderos, de los músicos, de los forjadores de hierro y de las mujeres que se desenfrenaron en los placeres sexuales de la vida urbana, cuya maldad se imitaría en lo postrero como en los días cuando construían la Torre de Babel, y actualmente lo miramos en nuestra sociedad en la época de hoy. Vemos allí la maldición para Caín en Génesis 4:11 y 12. Nos dice: pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. En el caso contrario, Seth y sus descendientes fueron de otro espíritu.
Ellos fueron obedientes para hacer la voluntad del Creador. Sin duda alguna ellos eran quienes le rendían adoración y loanza al Ser Supremo, y fue de esa descendencia de donde salieron los grandes personajes que fueron estrictamente obedientes, como lo fue Enosh. De manera que de Seth parte la genealogía de la tradición sacerdotal, que va desde Seth hasta el diluvio, del mismo modo que la genealogía de Shem, padre de Eber, hijo de Noé, de donde sale posteriormente el pueblo de Israel. Así que había en el principio dos pueblos diferentes, descendencia de Caín y descendencia de Set. Vemos allí el verso donde se nos dice lo siguiente: Adán conoció otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo, al que puso por nombre Seth, diciendo, comillas, el Todopoderoso me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel, porque le mató Caín, comillas. También a Seth le nació un hijo al que puso por nombre Enosh. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahweh. A la descendencia de Caín, la Torá los nombra hijos de los hombres. Les llama así sin duda porque se desviaron y se pervirtieron y se desenfrenaron en las depravaciones de la carne y no tenían la espiritualidad del Creador. En contraste a esto, los hijos de Seth fueron calificados como hijos de Elohim por ser nobles y obedientes en lo que Elohim les mandaba a hacer, guardando fielmente sus mandamientos. Vemos allí la genealogía desde Adán hasta Noé. Para este tema sugerimos tener a mano varias versiones. Observaremos que hay versiones donde este texto ha sido evidentemente manipulado con el fin de demostrar lo que no puede ser demostrable a la luz de la Escritura. Y aquí vemos los versos en cuestión en la versión Jerusalén 19:7-6. Consiste en Génesis 6:1 y 2 y nos dice: Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Elohim que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Hay versiones de algunos religiosos que han llegado a enseñar que los hijos de Elohim que se introdujeron con las hijas de los hombres fueron ángeles, seres espirituales que al mirar hacia la tierra vieron las mujeres hermosas y les gustaron. Luego bajaron a la tierra y se materializaron y escogieron de entre ellas las que más les atrajeron. Cabe señalar que con relación a las enseñanzas sagradas debemos fundar nuestras creencias y analizarlas estrictamente con los escritos que componen la Torá y los profetas, para no caer en el error de estar creyendo y enseñando doctrinas mitológicas, llevando al fracaso a todos aquellos que están buscando la verdad. Pero el concepto de los ángeles caídos es un mero concepto mitológico que fue tomado de los pueblos paganos que así creían. Más tarde también los judíos adoptaron esa tradición y posteriormente algunos grupos denominacionales. Asimismo, el tema de los ángeles caídos es una enseñanza que se funda de los extractos del libro judío apócrifo de Enoch. Si creemos en ese libro del cual no se sabe quién lo escribió, pero se le atribuye a él por llevar su nombre. Además de esto, ese libro no fue aceptado como un libro digno de formar parte del canon en el concilio que los sacerdotes judíos llevaron a cabo en Yavne. No es posible tenerle tanta confianza en un libro espurio más que a la Torá, que es la fuente fidedigna de la palabra de nuestro Creador, y fiarnos de otros libros para defender argumentos meramente especulativos.
Si un libro apócrifo es bueno, entonces tenemos que aceptar también como buenos aquellos que no forman parte del Tanaj, conocido como la Biblia en el mundo occidental. Existen muchos libros espurios como el Evangelio de Tomás, el Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Judas y muchos otros. La mitología griega se apoderó por medio de sus creencias no solo de muchos pueblos a través del imperio griego, sino aún peor, se apoderó de la cultura y de las mentes y de las tradiciones de los hombres y mujeres de esos pueblos, entre estos de Roma, corrompiendo la escritura sagrada a través de las traducciones hechas por monjes como Reina y Valera. Es hora de que nos sacudamos de ese yugo ideológico que choca absolutamente con el espíritu de libertad de nuestro gentilicio comprado por Yahoshua en el madero. Ese libro no inspirado de Enoch señala que los ángeles caídos se emparentaron con la raza humana. Esta es una tradición popular, sensacionalista y dudosa, que sugiere que, comillas, los hijos de Elohim, comillas, fueron 200 ángeles del cielo que miraron y codiciaron a las hijas de los hombres y descendieron y las tomaron como esposas, uniéndose con ellas y procreando gigantes. Eso lo puede usted encontrar en el libro de Enoch, capítulo 6, versos del 1 al 6, y el libro de Enoch 7, del 1 al 3. Vamos a ver este verso que nos dice lo siguiente. Los hijos de Ios venían a presentarse ante Yahweh. Vino también entre ellos el Satán. El día en que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahweh, vino también entre ellos el Satán. Entre el clamor a coro de las estrellas del alba y las aclamaciones de todos los hijos de Ios. Versos tomados de la versión de Reina y Valera, versos de Job 1.6, Job 2.1 y Job 38.7. Esa tradición forma parte de un registro que nunca ha sido reconocido como inspiración divina, cuya estructura y coherencia es deficiente, sugiriendo periodos y autores diferentes que no pueden ser determinados de manera satisfactoria. Algunos insisten en apoyar esa idea mística, declarando que el uso de expresión como, comillas, hijos de Dios, comillas, se refiere a los ángeles, como ocurre en estos versos de Job 1.6, Job 2.1 y Job 38.7. Ellos creen que el diluvio fue enviado por el Todopoderoso, pues toda la tierra se habría corrompido con esta mezcla entre ángeles y hombres. Se basan además en lo dicho por Judas sobre estos ángeles caídos que no guardaron su dignidad. Consulte por favor 2 de Pedro 2 del 4 al 5, Judas 1 del 6 al 7. Sin embargo, esta interpretación parte de la base de que los ángeles se reproducen. Vamos a ver los textos de 2 Pedro 2 del 4 al 5 y Judas 1 del 6 al 7. 2 de Pedro 2 del 4 al 5 nos dice lo siguiente: porque si el Todopoderoso no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó encadenados en la oscuridad para ser reservados al juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo, quien fue pregonero de justicia, trayendo a el cataclismo sobre el mundo plagado de impíos. Y Judas 1, 6 al 7 nos dice: y a los malajim que no guardaron los límites que le fueron impuestos, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran día del juicio, como las ciudades de Sodoma y Amorra. Versos tomados de la versión del Código Real.
Vamos a comentar lo siguiente. 1. El Todopoderoso los creó a los ángeles con un número determinado, creados en cantidad descrita como, comillas, millones de millones, comillas. Tome nota, por favor, de las referencias que tenemos anotadas en la pantalla. En segundo lugar, incapaces de morir los ángeles, como Lucas 20, 34 al 36. Y en tercer lugar, anotamos que son incapaces de reproducirse. Eso lo vemos en Mateo 22, 30, en palabras del propio Maestro. Los conceptos de, comillas, hijos de Dios, comillas, y las comillas, hijos de los hombres, comillas, es usado para diferenciar la gran apostasía de la descendencia de Caín como los hijas de los hombres, respecto de los que invocaban el nombre de Yahweh como hijos de Dios. Nos dice el relato de los descendientes de Set, comillas, y a Set también le nació un hijo y lo llamó su nombre Enosh. Entonces los hombres que comenzaron a invocar el nombre de Yahweh, eso lo vemos en Génesis 4:26. También en otras partes de la Escritura se hace referencia a los creyentes como hijos del Todopoderoso. Podemos observar, por ejemplo, Salmos 82, 6 y 7, donde llama a gobernantes justos como, comillas, hijos del Altísimo, comillas, y de los injustos dice que, comillas, mueren como hombres. Y nos dice el texto señalado lo siguiente, Salmos 82, 6 al 7. Yo había dicho, vosotros, Elohim sois, todos vosotros, hijos del Altísimo. Y continúa, mas ahora como el hombre moriréis, como uno solo caeréis, príncipes. Lea todo el contexto, por favor. En Deuteronomio 14:1 encontramos lo siguiente. Se identifica al pueblo del Todopoderoso como, comillas, hijos de Yahweh, comillas. En Oseas 1:10 se nos indica que a los israelitas se les llamará también, comillas, hijos del Dios viviente, comillas. Basta leer también Mateo 5:9, Juan 1:12, Romanos 8:14 y la primera de Juan 3:1 para darse cuenta que tal designación es especial para los redimidos. Del mismo modo, el Todopoderoso usa el concepto de, comillas, hijos de los hombres, comillas, para referirse a los injustos. Tome nota, por favor, de Génesis 11:5, Salmo 4:2 y Salmo 12:1. Si son solamente seres humanos, ¿por qué hay un fuerte contraste entre los términos, comillas, hijos de Dios, comillas, y las, comillas, hijas de los hombres, comillas? La razón es evidente, pues Génesis 5 y Génesis 6 son una narración enteramente unificada, secuencial, contextualizada. Génesis 5 describe la genealogía de todos los justos, desde Set hasta Noé. Después nos pasamos al capítulo 6 y nos damos cuenta que solo quedó Noé de entre los justos. Eso lo podemos ver en Génesis 7:1. Génesis 7:1. Surge entonces la pregunta obvia. ¿Qué pasó con todo el resto de los justos? La única respuesta satisfactoria es que se unieron con los inicuos, y de hecho es lo que vemos en Génesis del 1:6, Génesis 6 del 1 al 4, Génesis 6 del 1 al 4.
Génesis 6.1 nos dice: cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre el haz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos del Todopoderoso, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por esposas a las que preferían de entre todas ellas. Caín salió de la presencia de Yahweh y se estableció en el país de Nod al oriente del Edén, como lo vemos en Génesis 4:16. Vemos entonces que tenemos pendiente una pregunta. ¿Qué pasó entonces con el resto de los justos? La única respuesta es que se unieron con los inicuos. Según el relato que vemos allí en Génesis 4:16, Caín salió de delante de Yahweh y nunca regresó al Todopoderoso. Por ende, produjo una descendencia apartada del Todopoderoso y puramente carnal, con un sentido inferior, humano, carente de todo deseo de regresar al Creador. El contexto de Génesis 6:1 al 4 sugiere la idea sencilla y llana de la unión conyugal entre verdaderos creyentes con impíos en franca desobediencia contra el Todopoderoso, a lo cual el Todopoderoso se refirió al decir, comillas, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, comillas. Eso lo encontramos en Mateo 24:38. Mateo 24:38. Las Escrituras revelan una diferencia marcada entre la descendencia piadosa y la descendencia impía. Recuerde el Salmo 1:1. Génesis 24:3 nos dice: que voy a juramentarte por Yahweh, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos con los que vivo. Esta era una característica entendida desde muy temprano en la historia de la humanidad y especialmente era un factor decisivo en las uniones matrimoniales. Por ejemplo, Abraham no quiso que su hijo piadoso se uniera con una de las hijas impías de los cananeos. Lo vemos allí en Génesis 24:3. Isaac y Rebeca no quisieron que sus hijos tomaran mujeres de las hijas de Het, así que enviaron a Jacob a Padán Aram. Eso lo vemos en Génesis 27:46 y 28:9. Por otra parte, Esaú era rebelde y había tomado mujeres heteas, quienes, comillas, fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Eso lo vemos en Génesis 26:35. Génesis 26:35. Nos dice allí desde Génesis 26:34, cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujeres a Judit, hija de Beeri elitita, y a Basmat, hija de Elón elitita, las cuales fueron amargura para Isaac y Rebeca. Los padres de Sansón se angustiaron cuando su hijo decidió tomar por mujer a una filistea impía. Eso lo vemos en Jueces 14 del 1 al 3 y nos dice: Sansón bajó a Timná y se fijó en Timná, en una mujer que entre las hijas de los filisteos. Subió y se lo dijo a su padre y a su madre, comillas, he visto en Timná una mujer de entre las hijas de los filisteos, tomádmela para esposa, comillas. Su padre y su madre le dijeron, no hay ninguna mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo mi pueblo para que vayas a tomar mujeres de entre los filisteos incircuncisos. Todas las indicaciones contextuales sugieren que Génesis 6 es un caso temprano de esa clase de uniones indeseables. Génesis 6, el verso que da lugar a nuestro estudio.
Vemos allí Nehemías 13, 25 y 26, nos dice lo siguiente. Yo les reprendí, les maldije, hice azotar a algunos de ellos y arrancarles los cabellos y los conjuré en nombre del Dios. No debéis dar vuestras hijas de sus hijos a sus hijos, no debéis dar vuestras hijas a sus hijos, ni tomar ninguna de sus hijas por mujeres, ni para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó en esto Salomón, rey de Israel. Entre tantas naciones no había un rey semejante a él. Era amado de su Todopoderoso. El Todopoderoso le había hecho rey de todo Israel. Y también a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Volvemos al tema de este estudio. Génesis 6:4 nos dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos del Todopoderoso a las hijas de los hombres. Aquí estamos viendo que se está tomando un hecho para referenciar un tiempo, para identificar un tiempo especial. En aquellos días había gigantes. Eso nos coloca en un tiempo en particular. Y en esos días también las hijas del Todopoderoso se allegaron a las hijas de los hombres. Se está refiriendo aquí a un periodo de tiempo. La misma tradición mencionada anteriormente sugiere que los gigantes Nefilim fueron la descendencia de esa unión entre ángeles y seres humanos, y les asigna una altura exagerada de cerca de 150 metros. También registra que, comillas, consumieron todos los productos de los hombres y que luego, comillas, devoraron a la humanidad, comillas. Eso aparece en el libro de Enoc, capítulo 7. En contraste, Génesis 6 registra la presencia de gigantes antes y después de este suceso que estamos estudiando. Nos dice textualmente el relato, comillas, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Había gigantes en aquellos días y también después. Hoy todavía hay gigantes. El relato es claro en indicar que los gigantes no comenzaron a existir por la unión de aquella unión extraña de los hijos del Todopoderoso con las hijas de los hombres. Era normal que existieran especies de mucha altura antes del diluvio. Así lo registran fósiles que se han encontrado de especies de la flora y del reino animal. Un ejemplo son los dinosaurios, que son animales de grandísimo tamaño. Génesis 1:6 vemos lo siguiente. El Todopoderoso dijo: haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. E hizo el Todopoderoso el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento y de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. La razón de esto se explica por el invernadero natural que rodeaba la tierra, conocido como una bóveda. Eso lo vemos allí en Génesis 1, del 6 al 7. Esta bóveda, una especie de cubierta, mantenía sobre la tierra un equilibrio de oxígeno y de temperatura. De hecho, se nos dice que subía de la tierra un vapor de agua que mantenía el efecto invernadero en toda la tierra. De manera que había unas condiciones meteorológicas y geocósmicas diferentes antes del diluvio y después del diluvio. Puede consultar Génesis 2:6. En esta bóveda que se precipitó luego sobre la tierra, puede consultar el Salmo 104:6. 104:6, Salmo. Se formaron los continentes en un gran movimiento geológico que estremeció toda la tierra. Tome nota, por favor, de esta referencia, Salmo 18:7 al 15, Salmo 18:7 al 15 y Salmo 104:7 al 9, Salmo 104:7 al 9.
Robert Pershing, quien quedó registrado en el libro de los récords Guinness, fue registrado con una altura de 2.72 metros en el año 1940. Un récord Guinness, un gigante Robert Pershing de 2.72 metros de altura. Está en el registro del hombre más alto. Aún así, tras ese cataclismo general, los gigantes siguieron existiendo y no pudieron sobrevivir después, dado el cambio climático con la formación de los polos y las grandes montañas que antes no existían. Hubo cambios de presión atmosférica, cambios en el oxígeno, cambios en la cosmogonía terrenal. La escritura confirma la existencia de gigantes después del diluvio. Podemos ver, por ejemplo, la historia de Goliat. Dice el libro de 1 de Samuel 17:4. 1 de Samuel 17:4, que, comillas, tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo. Este personaje, Goliat, casi 3 metros. Aunque esta altura todavía es impresionante, no es completamente increíble. El diccionario Strong presenta los significados matones o tiranos antes de gigantes en el 1995. Los nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después. Cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Vemos la versión JER del verso de Génesis 6:4 que da origen a nuestro estudio. Y vemos en Génesis 6:4, en aquel tiempo, es decir, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas del hombre y engendraron hijos, habitaban la tierra los gigantes. Se trata de los famosos héroes de antaño, en la versión NBE. Estos gigantes, entre comillas, fueron hombres de estaturas literalmente grandes, pero la palabra nefilim, traducida como gigantes en la RBR 60, no está limitada a ese significado. Un significado general de este término se presenta como, comillas, personas de gran coraje, maldad, fuerza, etc. Este término en hebreo no implica tanto la idea de gran estatura como implica la idea de ferocidad, temeraria, carácter impío y desafiante, quienes esparcieron devastación y matanza de una manera extendida. Así, cuando se habla de Nimrod, se dice que él, comillas, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, comillas, eso lo encontramos en Génesis 10:8. Literalmente dice, comillas, el primer prepotente, comillas. Así, el término gigantes hace referencia a un grupo de hombres que se destacó por su valentía, ferocidad y violencia, más que por su estatura. Volvemos a el verso de Génesis 6 y nos dice, en aquel tiempo, es decir, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron hijos, habitaban la tierra los gigantes. Se trata de los famosos héroes de antaño. NBE es una versión española. Y aunque también pudieron ser parte de la descendencia de los hijos del Todopoderoso y las hijas de los hombres, no se les puede limitar a tal progenie y no se les puede clasificar como la descendencia de supuestos progenitores angélicos o sobrenaturales. Ciertamente ningún pasaje en la Escritura, incluyendo 2 de Pedro 2:4 que ya vimos y Judas 6, sostiene una relación conyugal entre seres angélicos y humanos. Vamos a ver esta
estos textos de Job que también los utilizan para apoyar aquella enseñanza. Dice Job 1:6, el día que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahweh, vino también entre ellos el Satán. El día en que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahweh, vino también entre ellos el Satán. Y Job 38:7 nos dice, entre el clamor a coro de las estrellas del alba y las aclamaciones de todos los hijos de Dios. La opinión principal es que la frase hijos de Dios significa ángeles, un título común en el cercano Oriente Antiguo para los seres espirituales. Además, el libro de Job usa la misma frase 3 veces como lo vemos allí, las cuales son referencias claras a los ángeles. Los partidarios de este punto de vista también argumentan que los judíos creían esta interpretación mitológica en cuanto a Génesis 6 del 1 al 4. Ellos señalan como evidencia la literatura judía apócrifa y pseudoepigráfica del período intertestamentario, enfocándose especialmente en el libro de Primera de Enoc. Ese libro tuvo varios autores que escribieron 100 a 200 años antes de la era común. Cuenta una versión de la historia de los ángeles caídos, sugiriendo que el patriarca Enoc fracasó en su intento por salvar a la humanidad, por ende ocasionando el diluvio sobre la tierra. Ellos también sugieren que la referencia de Judas a Enoc en los versículos 14 y 15, poco después de haber hecho referencia en el verso 6 a los ángeles que pecaron, provee la evidencia para ellos adicional. Lea también 2 de Pedro 2, 4 al 5. La frase, comillas, hijos de Dios, comillas, no significa necesariamente ángeles, ni tampoco Génesis 6 del 1 al 4, ni ningún otro libro de Moisés hace referencia específicamente a los ángeles como hijos de Dios. Incluso en Job, los hijos de Dios parecen ser seres espirituales buenos, en contraste con Satanás, el ángel caído. El problema al usar Primera de Enoc como modelo es que tiene una fecha posterior a Génesis por más de un milenio. No es lógico imponer la historia posterior a una narración histórica mucho más antigua. La sugerencia es que consulte e investigue realmente qué es el libro de Enoc, qué tan auténtico, quiénes fueron los autores, en qué tiempos fueron escritos y realmente de qué se trata. Investigue, por favor, ese libro de Enoc. Además, como en el caso de muchas obras de su género, el libro de Enoc apareció en un tiempo especial para los judíos. Usó el diluvio con el patriarca en el papel principal para describir la esperanza judía de un juicio divino contra sus opresores impíos. Los judíos sabían que no era inspirado y que Enoc no era el autor. No fue autorizado en el concilio de Yavne. Vamos a ver estos versos de Judas 1 al 5, 6 y 7. Aunque ustedes lo saben de sobra, quiero sin embargo traerles a la memoria que el Todopoderoso, después de haber sacado al pueblo de Egipto, exterminó más tarde a los que no creyeron, y que a los ángeles que no se mantuvieron en su rango y abandonaron su propia morada, los tiene guardados para el juicio del gran día, atados en las tinieblas con cadenas perpetuas. También Sodoma y Gomorra con las ciudades circunvecinas por haberse entregado a la inmoralidad como estos, practicando vicios contra naturaleza, quedando ahí como ejemplo incendiadas en castigo perpetuo. Judas 1 del 5 al 7. Sea que Judas estuviera citando el libro de Enoc o no, no lo podemos determinar así fácilmente.
No tenemos razón de creer que él aprobó ese escrito apócrifo como escritura sagrada. La referencia simplemente enfatiza el mensaje de Judas en que el Todopoderoso juzgará a los impíos. Lo que es más importante, el pasaje al cual Judas hace referencia no menciona a los ángeles. Aunque él habla de los ángeles que pecaron en el verso 6, en ningún sitio Judas menciona un matrimonio mixto entre humanos y ángeles. Hay que contextualizar precisamente para evitar estas confusiones. Volvemos a Génesis 4:17, nos dice: Caín se unió a su mujer, que concibió y dio a luz a Enoch. Caín edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoch. Verso 26, Génesis 4. También Set tuvo un hijo que se llamó Enosh, el primero que invocó el nombre del Todopoderoso. Génesis 6 comienza al nombrar dos grupos opuestos, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. No es una coincidencia que los capítulos 4 y 5 también describan dos grupos, los descendientes de Caín, los descendientes de Set. Comenzando con su fundador, descubrimos que los descendientes de Caín carecían de atributos espirituales positivos. Eran carnales, egoístas, sensuales y anárquicos. Sin embargo, los descendientes de Set tenían cualidades de consagración, devoción, comunión, servicio y justicia ante el Todopoderoso. Al conocer este contexto, podemos identificar a los descendientes de Set como hijos del Todopoderoso. Ellos fueron su pueblo escogido en la era prediluviana. Por otra parte, los descendientes de Caín eran las, comillas, hijas de los hombres, comillas, ya que toda la descendencia de Caín se habían separado del Todopoderoso. El Todopoderoso preservó el linaje mesiánico al enviar el gran diluvio para salvar a Noé y su familia y juzgar las almas impenitentes. Eso lo podemos ver en 1 de Pedro 3:20. El estado lamentable de la humanidad se debió a un tiempo prolongado de desobediencia deliberada, no a una mezcla fantástica con ángeles. A pesar de su historia loable, los descendientes de Set se casaron también con las descendientes de Caín. A causa de esos matrimonios espiritualmente mixtos, los descendientes de Set no pudieron continuar puros y fieles. Pusieron en peligro el plan de salvación divino. Eso lo podemos ver en Génesis 3:15, el plan divino, causando que Noé fuera el único hombre justo entre ellos. Lo podemos ver en Génesis 6:9. Génesis 6:9. El Todopoderoso preservó el linaje mesiánico al enviar el gran diluvio para salvar a Noé y a su familia y juzgará las almas impenitentes, como lo vemos en 1 de Pedro 3:20. El estado lamentable de la humanidad se debió a un tiempo prolongado de desobediencia deliberada, no a una mezcla fantástica con los ángeles. Bien, damos fin así a esta reflexión, a este pequeño estudio, a esta invitación a investigar realmente cuál es la verdad acerca de este tema de las hijas de los hombres y los hijos de Elohim, los hijos del Dios, y también investigar la autenticidad y veracidad del libro de Enoch. Tenemos más estudios, más temas, más investigaciones, más textos, más libros en PDFs, mapas y otros recursos que le pueden colaborar en sus investigaciones y en sus estudios de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Nuestro sitio regresandolalasraíces.org. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, al Todopoderoso de Isaac, al Elohim de Jacob, al Elohim de nuestro Maestro el Mesías Yahoshua,
por esta vida, por estos medios, por este tiempo, por este sol, por esta naturaleza, por el planeta Tierra, por el pueblo de Israel, por habernos permitido también estos medios de comunicación para estudiar y para conocer su palabra bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Paz para Jerusalén, paz para el pueblo de Israel y perdón para todos nosotros. Shalom y hasta otra ocasión.